ser. Te seguiré con todo mi ser. Te seguiré con todo mi ser. Y te sigo en tus pasos. Te seguiré con todo mi ser. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar conectados con estas redes sociales que nos facilita la oportunidad de unirnos para adorar a Dios. El Salmo 146 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva, dice el salmista. Es un día importante, hermanos, para la iglesia, que nos da la oportunidad Dios de conectarnos para adorarle. Recuerde que la adoración bíblicamente es compuesta por 5 puntos: lo que es los cantos, la oración, lo que es también la ofrenda, la Santa Cena y escuchar también la predicación de la palabra de Dios. Los puntos son importantes, los cuales esta mañana estaremos abarcando. Gracias, hermanos, por conectarse, y algunos están saludando por las redes sociales, y sobre todo también a mi familia, que estamos reunidos aquí en este hogar. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos, así que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para ir a Dios en esta mañana con alegría y también con regocijo. Gracias a Dios nos da la oportunidad de esta pandemia, que no podemos tener la facilidad de salir. Bueno, pues cuando menos conectarnos por medio de las redes sociales y en la intimidad de nuestro hogar, donde quiera que usted esté, también participar de la oración. Le recuerdo que prepare su jugo, prepare su pan, prepare su ofrenda para que juntos podamos llevar a Dios una adoración completa. Vamos a abrir nuestro binario en el número 211, Nuestro Dios vive hoy. Nuestro Dios vive hoy, en el canto número 211. Para empezar, hermanos, sobre todo sintonizando nuestra mente y corazón hacia Dios. Número 211. Dice este canto, bueno, la letra es muy hermosa, y entonémosla para honra y gloria de Dios. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz hijo dio, su vida al Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios.
Así es nuestro Dios. Número 89. Grande gozo hay en mi alma hoy. La iglesia debe estar contenta porque es un día en el cual vamos a la presencia de Dios y estamos contentos porque ha sido bueno, porque es fiel y sigue bendiciendo nuestras vidas. Número 89. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está y su paz gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Quiera Dios que siempre estemos contentos. Dios es bueno, hermanos, Dios es fiel. Las condiciones externas no siempre van a estar bien, pero Dios siempre está disponible para nosotros y sobre todo para bendecirnos en esta mañana. Muchas gracias, hermanos, por sus saludos que van conectándose y van dejando saludos. Dios les bendiga. Desde Tampico, Tamaulipas, les saluda a su hermano y amigo José García. Varios hermanos, estoy transmitiendo en 2 canales, lo que es mi muro personal. Y también le comento que estamos transmitiendo para los hermanos de Mensaje de Amor para Salvación, allá desde los hermanos de Centroamérica, los cuales se van conectando también. Y a través del mismo también algunos hermanos de San Fernando y de otros lugares. Qué bueno, hermanos, que juntos podemos esta mañana estar contentos y alegres y dispuestos para estar delante de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 14, versículo 28. Uno de los pasajes interesantes, como toda la palabra de Dios, pero particularmente para la meditación de esta mañana, hermano, le invito a que abra su Biblia allí en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, 14. 9:14 de Marcos comienza diciendo la Sagrada Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, hablándole directamente a los apóstoles,
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Dice la palabra de Dios que le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Echando espumarajos, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Y le dice al Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y esa frase, hermanos, de la cual tomaremos esta mañana en nuestra meditación, dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es una ley de Dios, es una ley divina. Y el Señor la recalca y la dice claramente tanto para usted como para mí. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Si hay algo que me falta, ayúdame. Y cuando Jesús vio a la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Hermanos, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Es la pregunta importante, hermanos, ¿por qué no pudimos? Muchas cosas de la vida surgen y a veces le echamos la culpa a Dios porque no podemos. Es que no puedo. Recuerdo que alguien decía, hermano, es que yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar las maldiciones, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar mis vicios. Así como los apóstoles preguntaron, ¿por qué no podemos? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, está enseñando directamente un principio que tiene que estar siempre presente en el reino de los cielos. Al que cree, todo le es posible. Pero obviamente, hermanos, el Señor está enseñando también cómo opera este principio. Y tiene que ver, obviamente, a través del libre albedrío. Es decir, tienes tú la opción de creer o no creer. Pero dice el Señor, si puedes creer, todo te es posible. Y no lo dijo una sola vez, varias veces el Señor habló de creer. Un hombre se acerca a él, leproso, en Marcos 1:40, y le dice, obviamente, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. No era obviamente la idea propiamente de si quieres. El Señor sí quería. La pregunta es, ¿nosotros queremos? ¿Hasta dónde nosotros, hermanos, hemos abarcado en nuestra vida espiritual? Muchas veces, entendámoslo así, a veces con mediocridades, porque no estamos conscientes de creer. Dice el Señor, si crees, todo es posible. Lo voy a parafrasear, no es lo que yo puedo hacer. Dice el Señor, no es lo que yo puedo hacer, sino lo que en verdad tú crees que yo puedo hacer en ti. Si tú lo crees, no es que yo no pueda, dice el Señor, yo lo puedo hacer. Yo puedo ayudarte, yo puedo cambiarte, yo puedo bendecirte, yo puedo hacer lo que necesites. Pero no depende de mí, depende de ti. Hay una historia, hermanos, que me llamó mucho la atención y quiero aprovechar para ilustrarla. No es bíblica, pero déjenme comentarle algo. Una persona de hace mucho tiempo, esta persona, hermanos, obviamente vivía en Tijuana, aquí en México. Tenía 16 años, su nombre era Roberta. La abandonó el esposo, la obligó a criar sola 2 hijos, en extrema pobreza, ningún tipo de educación, pero soñaba con una vida mejor. Solamente tenía un poquito de dinero para alimentar ese sueño y se atrevió a cruzar la frontera y llegar a Los Ángeles, California. Le quedaban $6 y con $6 pagó lo último que tenía. Pagó un taxi para llegar con un familiar
y en ese lugar con el familiar empezó a trabajar. Se negó a vivir de la caridad de otros. Tuvo dos trabajos: lavaba ropa y barría casas. Pero se le ocurrió algo, pensó que ya podía sobresalir. Empezó a ahorrar dinero y con $500 que juntó, se compró una máquina de tortillas. Al correr del tiempo y con el esfuerzo de Roberta, llegó a tener un negocio muy próspero, y no solamente uno, sino que llegó a lograr ser una mayorista de alimentos en México, para México y en el mundo. Y agregado a este éxito, se metió a estudiar y logró estudiar, obviamente, la carrera de leyes. Hermanos, y con el tiempo esta mujer llegó a ser el 37º ministro de Hacienda en los Estados Unidos, en el país más grande del mundo poderoso. Y esta mujer, hermanos, obviamente creyendo en un sueño, no es bíblico, pero me llama la atención porque hay muchos ejemplos en la Biblia. Al que cree, todo le es posible. Es lo que enseña el Señor. Y es lo que nos dice, hermanos, que el futuro pertenece a los que creen en la belleza de los sueños. Cuando Cristo dice en Marcos 9:23, si puedes creer, lo puedes lograr. Porque al que cree, todo le es posible. No se trata de entender, se trata de hacer. Y es importante, hermanos, porque la iglesia en estos días necesita crecer, madurar, beneficiarse y más cosas, hermanos, de la cual no se trata de entender al que cree. No, al que cree todo lo es posible. Pero si podemos creer, hermanos, porque dice el Señor, si lo crees, lo puedes lograr. Lo primero que está el Señor entendiendo, explicando propiamente, que no es el entendimiento, sino es la ejecución de las cosas. Hermanos, un estudiante obviamente puede acabar una carrera si lo cree, pero tiene que ejecutar, obviamente tiene que estudiar. Un trabajador puede llegar a tener una postura muy grande en el trabajo, pero no se trata de creerlo, se trata de hacer y ser un trabajador productivo, un trabajador responsable, un trabajador no problemático, obviamente positivamente hablando. Así que, hermanos, yo creo que lo que el Señor Jesucristo está enseñando en estos versículos no se trata directamente de entendimiento, porque vamos a pasar y terminar nuestra vida y muchas cosas no las vamos a entender, sino trata de hacer, de que quieras hacer algo, y particularmente en la iglesia del Señor. Si puedes creer, entonces va a operar en ti, y si no puedes creer, pues no operará y no pasará nada en tu vida. Y ese es un problema, hermanos, entre el pueblo de Dios. Hay gente que cree en la fe, pero no tiene fe. Cree que existe la fe, pero no la ejercita. Es como, hermanos, pues decir que tengo dinero, pero si no voy a la tienda no puedo comprar nada. ¿De qué sirve que yo tenga dinero? Yo tengo que ejercitar mi fe e ir a la tienda y comprar lo que necesito y de esa manera buscar, obviamente, la bendición que nos da el dinero, que es la facilidad de tener cosas básicamente para lo necesario, y más en esta pandemia. Santiago 2:17. Allá en la carta de Santiago 2:17 dice así también la fe. Si no tienes obras, si no lo pones en práctica, es muerta en sí mismo. Pero algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué sirve que lo creas si no lo haces? Dice Santiago. Porque la fe sin obras está muerta. Sí crees, pero no lo demuestras. Hermanos, entonces lo que demuestra que tienes fe verdaderamente es lo que sí hacemos. Yo creo que puedo tener un título universitario, pues tengo que ir a la escuela y estudiar. Yo creo que puedo tener un trabajo, pues tengo que salir a buscarlo. Tengo que dejar solicitudes y algún día, con la bendición de Dios, podré lograr el trabajo. Yo creo que puedo ser mejor papá. Bueno, pues entonces toma el manual que nos puede ayudar individualmente y haz lo tuyo. Yo creo que puedo ser mejor esposo. Bueno, pues inténtalo. Créele a Dios y ponlo en práctica, al igual ustedes, las mujeres. ¿De qué sirve que creamos si no lo practicamos? Dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Podemos tener lo mejor en este mundo.
Pero a donde quiero llegar, hermanos, en esta reflexión es si verdaderamente tenemos fe o no. Y para saber si tenemos fe o no, lo único que tenemos que hacer es poniendo a prueba directamente nuestra fe. Porque la fe necesita ser probada. Entonces, al que cree, todo le es posible, pero tenemos que ver, obviamente, si queremos ver el poder de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 3, el apóstol Pedro escribe, número 1, podemos ver el poder de Dios, de lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros o vosotros. Pero mire lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primeramente, hermanos, encontramos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra salvación a través de la confianza y la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos sabemos que Dios es poderoso? Pero ¿cuántos sabemos cómo se activa el poder de Dios para nosotros? Eso es diferente. Sabemos que Dios es poderoso, todopoderoso, pero entonces, ¿cómo activa Dios el poder en mi vida o en tu vida? ¿De qué manera? Hermanos, a quien el poder de Dios protege mediante la fe. Y podemos pensar, la pandemia, ya estamos casi a 6 meses. Y el poder de Dios se ha manifestado porque nos ha cuidado. Es una manera muy palpable de ver el poder de Dios que nos ha cuidado y guardado en el hueco de su mano. Bendito sea Dios, hermanos, que estamos con salud y bienestar y que no nos falta nada. Tenemos lo básico, lo necesario. Ahí está el poder de Dios, en lo cual, hermanos, el poder de Dios nos protege, el poder de Dios nos guía, el poder de Dios puede bendecirnos en todas las formas que necesitamos. Porque es la fe que tenemos en el poder de Dios la que nos puede sanar, hermanos, y en lo que el poder de Dios sana nuestras vidas, cuida nuestra integridad. Y es la fe, hermano, lo que nos puede sacar de una dificultad si creemos a Dios. Porque entonces recuerde que al que cree todo le es posible. No sé que Dios no sea todopoderoso o no. Si no activamos el poder de Dios, hermanos, pues el poder de Dios está disponible, pero no puede estar en nuestras vidas. ¿Cuándo va a estar en nuestras vidas? Cuando seamos obedientes y tratemos, obviamente, de disponer nuestra vida para que se manifieste el poder de Dios. No se le olvide que Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo todopoderoso. Solo que el poder no operará en nosotros y por lo tal, pues estamos como estamos porque no hay poder de Dios, porque no lo dejamos operar. Nosotros mismos cerramos la puerta a Él. Hermanos, así que es importante trabajar la fe y obedecer a Dios para que entonces el poder de Dios que está disponible pueda bendecir, hermanos, en nuestras vidas. Así que imagínese usted cuánta gente tiene la posibilidad de ir a Cancún, por ejemplo, reservar una habitación o en algún consorcio y decir voy a Cancún y haber pagado alguna membresía, pero tiene 12 meses para poder hacer activa al menos una vez al año esa membresía. Pero imagínense que vamos a llamarle a Juan Pérez. Juan Pérez tiene esa membresía, pero en todo el año no asiste a Cancún, no se presenta a reclamar su membresía. Tiene la membresía, tiene el privilegio de poder llegar a esos lugares paradisíacos y obtener todos los beneficios que pagó, pero no los pide, no los reclama. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, puede uno activar su membresía? Pues asistiendo. Primeramente, confirmando tu presencia, tu membresía, tu fecha, y entonces es cuando puedes beneficiarte de las cosas que tienes a través de una membresía. Muchas veces compramos membresías de Costco y nunca vamos.
Costco dice, yo no tengo la culpa, yo aquí está la tienda para que te beneficies. Pero decimos, pues, ¿a qué voy? Si no, me prefiero ir a Soriana, a otra tienda. Hermanos, es lo mismo, el poder de Dios, yo le quiero explicar con peras y manzanas cómo Dios dispone del poder, pero nosotros a veces no lo dejamos operar. Hermanos, así que número dos, el poder de Dios es posible, pero tenemos que pasar una prueba de que verdaderamente le creemos a Dios. En la primera carta de Pedro donde leímos hace un ratito, pero el capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro 1:6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, versículos 6 y 7. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser en diversas pruebas. La fe necesita ser probada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perece, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nuestra fe necesita ser probada. Así como se prueba el oro por fuego. Y el fuego son las diversas pruebas que dice el apóstol Pedro. Prácticamente, hermanos, el oro se pasa a lo que tiene un proceso que se le llama acrisolar. Y acrisolar, hermanos, significa purificar mediante el fuego. El versículo 7 lo que está diciendo es que la fe necesita ser purificada por el fuego de las pruebas para demostrar si es digna de aprobación y darle con ella gloria y honor a Dios. Número 2, la fe necesita ser probada con fuego. Y vaya que en estos días, y muchos hermanos, la fe es bastante atacada. Hermanos, así que las pruebas en la vida tienen un propósito. Pero el propósito más grande, hermanos, de las cosas que vienen en nuestra vida, a veces con hechos simples, pero que deben de ser superadas, y lo que debemos de hacer es proponernos siempre pasar las pruebas. ¿Se acuerda usted cuando Dios probó a Abraham? A eso me refiero. En Hebreos 11, versículo 17, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham, hermanos, tenía que ser probada. Y usted y yo no somos menos que Abraham. Pero algo que sí le voy a aclarar, a usted ya no le va a pedir un hijo. A usted Dios ya no le va a reclamar lo mismo que le pidió a Abraham o le pidió a otros patriarcas. No, 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 hermanos, ya no es igual. Pero es importante entender que así como Dios probó a Abraham, dice en Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, la fe de Abraham, hermanos, tenía que ser pasada por fuego a través de que Dios le demandó a su hijo. Claro, a usted le va a pedir algo mucho menor, como a mí también. Ya no lo va a pedir igual. Hermanos, entonces, entendamos esto, que la fe, al que cree, todo le es posible. Pero para poder creer, obviamente nuestra fe necesita ser probada. Pedro dice pasada por fuego. Hebreo dice que así como la de Abraham, bueno, va a ser algo similar, no igual, pero algo también para con nosotros, porque podemos, hermanos, compararlo al que cree, todo le es posible. Segunda carta a los Corintios 5:17. Al que cree, Dios le hace una nueva criatura. Al que cree, hermanos, Salmo 91. Al que cree verdaderamente, hermanos, habita el abrigo del Altísimo. Al que cree, Gálatas 5:22 y 23 dice que tiene un cambio en su vida y produce el fruto del Espíritu. Porque no se le olvide, hermanos, al que cree todo le es posible. Hermanos, así que
Al que cree, hermano, usted puede ser anciano y diácono, pero necesita creerlo. La iglesia en México está padeciendo mucho de la madurez y del crecimiento que necesita como iglesia. En México la mayoría, hermanos, una gran cantidad de congregaciones están batallando porque no hay gobierno, no hay ancianos, no hay diáconos. Pero si verdaderamente lo creyera, como dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Pudiera llegar a ser un anciano, un diácono, hermanos, porque en eso no hay duda verdaderamente para que la iglesia pueda tenerlos y no tarde tanto en tenerlos. Pero verdaderamente, hermanos, necesitamos creerlo. Al que cree, todo le es posible. Dios puede levantar más ministros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Al que cree, hermanos, puede ser un anciano, diácono, un verdadero cristiano. Hermano, recuerde, Abraham, hermanos, era un hombre de fe que amaba a Dios. Y Dios estaba buscando en quién derramar su descendencia. Y por eso Dios escogió a Abraham. Dios quería una descendencia porque a través de Abraham, él es el padre de la fe. Y a través de ahí, hermanos, viene la línea genealógica donde viene Jesús. Pero tenía que probarlo primero si realmente cumplía los requisitos que Dios esperaba de él. De hecho, hermanos, Dios lo probó desde que lo sacó de la tierra, de su parentela, y le dijo, sal de ahí. Y Abraham, hermanos, pasó la prueba y el día de hoy es padre de multitudes. Al que cree, todo le es posible. Hermanos, al que cree le es posible clamar por el poder de Dios. A nadie nos gusta estar en dificultades o problemas o enfermedades, a nadie. A nadie nos gusta tener escasez, nos gusta la abundancia. Y todos quisiéramos, hermanos, que nuestros sueños y anhelos se cumplieran lo más rápido posible. Pero sabemos, hermanos, que para que esto suceda, primero, Dios tiene que probarnos. Si realmente somos dignos de ser bendecidos por Dios de esa manera. Mismo Jesucristo, hermanos, el mismo Jesús aprendió de su Padre a probar la fe de la gente, de Dios, hermanos, y nos enseñó directamente que la fe necesita ser probada. Mateo capítulo 15, versículo 21. Mire y escuche también, la fe tiene que clamar por el poder de Dios. Mateo 15, 21 dice que saliendo Jesús de ahí, Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún de los perrillos, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Al que cree, todo le es posible si clama a Dios y busca a Dios por el poder para sus vidas. Esa mujer, hermanos, tenía muchos obstáculos. Y yo creo que el día de hoy, obviamente, no nos gusta que nos traten mal. Pero le está llamando perrilla. De hecho, así se le conoce, la mujer de los perrillos. ¿Cuántos obstáculos esta mujer tuvo que brincar o tuvo que superar? Primeramente, hermanos, ella pidió un milagro de sanidad, no para ella,
para su hija. Y lo primero que recibe es el desprecio. Llamémoslo así. Bueno, le ignoraron. No le hicieron caso. Lo primero que recibió, hermanos, obviamente fue la ignoración. Se le ignoró. Segundo, los discípulos le dicen al Señor que la corra de ahí. Se cansaron, como dice, de que esa mujer viniera clamando, pidiendo un favor. Tercero, Jesús le dice, yo no soy enviado a los extranjeros, sino a los israelitas. No es tu tiempo, no es tu momento ahorita. ¿Y qué hace esta mujer? Hermanos, sigue insistiendo. Número 4, ella insiste y le dice, socórreme. Jesús le contesta, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Así le decían los judíos a los cananeos. Hablando de historia, hermanos, para el judío, bueno, siempre despreciaba a los samaritanos, a los cananeos, le llamaban perrillos. Así que, hermanos, la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor le reconoce, hermanos, y le dice, grande es tu fe. A varias personas, hermanos, el Señor se admiró con la fe de ellos. Así deberíamos, hermanos, de clamar a Dios para que Dios permita, hermanos, como esta mujer recibir esa bendición. Porque necesitamos de Dios, hermanos. Jesús no estaba tratando mal a esta mujer. Jesús estaba probando la fe de ella. Y muchas veces pedimos a Dios por una bendición o un favor y no llega, hermanos, y no tenemos la condición tampoco de clamar como esta mujer. Nosotros el día de hoy queremos pedir a Dios y que en ese momento así se nos dé la bendición. Y así como la pedimos, así la queremos. Y luego condicionamos a Dios. Esta mujer no hizo esto. Esta mujer entiende propiamente el papel del Señor, la necesidad de ella y clama por esta bendición para recibirla y es recibida. Hermanos, entonces esta fe tiene que ser probada, pero también es reconocida. Grande es tu fe. Hermanos, entonces lo que el Señor Jesús está aprobando de esta mujer es que para poder nosotros recibir la bendición, es que no tenemos que desistir en nuestros sueños, a no desistir a pedir el favor de Dios que nosotros necesitamos. Y número 4, para poder recibir el poder de Dios, necesitamos esperar y también esforzarnos. Porque la Biblia nos enseña que a Jesús se le sacan los milagros cuando nuestra fe es probada. Y obviamente, hermanos, es otro principio también. Al que cree, todo le es posible. Pero también hay otro principio, hermanos, que la fe puede ser probada para que pueda recibir la bendición. Lucas capítulo 8, versículo 45. Lucas 8:45. Usted conoce la historia de esta mujer, que es conocida como la mujer del flujo de sangre. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Preguntó por uno, nada más uno. Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Tienes un montón de gente a tu alrededor, te están apretando y tú preguntas, ¿quién te tocó? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado y me doy cuenta, dice el Señor, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Número 4, al que cree, todo le es posible cuando toca al Señor. Y lo vuelvo a repetir, a Jesús se le saca poder
como esta mujer. Literalmente, hermanos, esta mujer le arrancó su milagro y su sanidad le fue devuelta. Una mujer entre una multitud, que podemos decir 1000, 10,000 o 20,000. Tristemente, hermanos, tristemente a veces preferimos ser del montón y no de los que podemos tocar al Señor. Y es verdaderamente una lástima que no podamos ser beneficiados, porque al que creyere, todo le es posible. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Al que creyere y lo demostrara siendo bautizado, vendrá la bendición a su vida. Primera de Timoteo 1:16 dice también, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para mí, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo 1:16 dice Pablo, bueno, muchos habían de creer, pero yo fui el primero. Bueno, hablando en este momento en el cual se mostró la misericordia de Dios, así lo sentía Pablo, pero es necesario creer para vida eterna. Todas las dificultades, hermanos, que estamos pasando, todas están diseñadas en el cielo para probar nuestra fe, la suya y la mía. Y no es que el cielo las mande, hermanos, sino que muchas veces nosotros solo nos hemos metido en ellas. Pero cada dificultad o cada sueño, cada anhelo, cada enfermedad o cada momento de escasez, cada problema que necesitemos superarlo, sirve propiamente para que nuestra fe sea probada, y el anhelo del Señor es que salgamos con la fe aprobada. Y con ella le demos gloria y honor a Dios. Y Él verdaderamente, hermanos, sea glorificado a través de nuestra vida. Así que no se desanime si no ha llegado la respuesta de lo que está pidiendo. Acuérdese, hermanos, al que cree, todo le es posible. Y si verdaderamente lo cree, llegará. Y si no, bueno, es que muchas veces, hermanos, estamos en el camino en el cual, pues a través de mucho dolor esperaremos el milagro, pero debemos de pensar en los sueños y anhelos en los cuales, hermanos, bueno, hay muchas cosas en la vida que duelen, pero a veces las pruebas también duelen. Pero al final, dice la gente, después se ve la luz y viene la felicidad. Imagínese usted, hermanos, cuántos meses una mujer espera el fruto de esperanza, que es un hijo. ¿Y sabe cuándo viene? Cuando llega con dolor. Y después de experimentar ese momento de mucha dificultad, hermanos, se le olvida porque ya tiene el anhelo, pero la esperanza, el sueño de tener un bebé en sus brazos. Pero únicamente lo tendrá a través del dolor, y nuestros sueños, hermanos, y nuestros anhelos también, muchas veces tienen que también tener dolor. Así que, hermanos, no dejemos que el dolor de la espera nos quite la fe. Sigamos adelante. Porque esos dolores, hermanos, verdaderamente lo único que demuestra es que la fe está siendo probada, está siendo activada, y muy pronto viene esto que hemos pedido en aquel sueño donde se está gestando esa bendición. Pero, hermano, así que si ha estado desanimado pensando en abandonar los sueños, o ha dejado de hacer el esfuerzo de salir de esas dificultades que le atormentan, o de pedir ese milagro, hermanos, hoy es un buen día para retomar nuestros sueños y nuestros anhelos. Debemos de seguir creyendo que pronto esa dificultad se irá de su vida. Si puede creer, dice el Señor, sí es posible, porque fue la aseveración que Cristo hizo al hombre que tenía una dificultad bastante difícil, totalmente desesperante. Y en ese momento el Señor, hermano, le hace esa grandísima expresión: si lo crees, lo puedes hacer. Y es lo mismo que Cristo le dijo a Marta. Cuando, hermanos, aquella ocasión que llega el Señor Jesucristo a la cueva y le dice Jesús, quiten la piedra. Marta
La hermana del que había estado muerto le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta la vio cuando vio a su hermano salir de ese sepulcro caminando. Y el Señor le dice, no te digo que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, y hay muchos ejemplos propiamente que usted y yo podemos ver la gloria de Dios. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que habiendo quitado la piedra, el Señor dijo, Lázaro, ven acá. ¿Cuántos ejemplos necesitamos ver y analizar para entender propiamente que al que cree todo le es posible? Probablemente, hermano, no ha llegado lo que habíamos pedido porque no creíamos de corazón. Y necesitamos verdaderamente creerle a Dios. Dice la Sagrada Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado como justicia. Y creerle a Dios, dice el Señor Jesucristo, al que cree, todo le es posible. Tantas cosas que podemos hacer en este mundo, verdaderamente con la fe. Cristo dijo que si tuviéramos la fe de tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte, aviéntate a la mar, y el monte nos haría caso. Son varios ejemplos, hermanos, en los cuales que debemos de tomar en cuenta si podemos recibir esa bendición, si creemos. Dice Cristo, al que cree, todo le es posible. Hermanos, así que vamos a cantar un himno y quiera Dios que esta meditación nos ayude siempre a meditar propiamente las cosas que podemos lograr en este mundo. Número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Y con este canto, hermanos, estaremos introduciéndonos a lo que es la participación de la mesa del Señor. Le invito, por favor, que tome su pan, si ya lo tiene a la mano, su jugo, fruto de la vid, 100% de uva. Prepare también su ofrenda, porque es el momento de continuar con nuestra adoración. Bien, número 106. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, me salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús.
En Efesios capítulo 5, versículo número 2, el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, dice, y andad en amor como Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo recuerda el sacrificio del Señor. Dice que el sacrificio fue como un olor fragante. La palabra fragante, dice el diccionario de la Real Academia, dice que es algo que tiene fragancia. Y luego describe también fragancia aquello que es suave o delicioso. De esa manera, hermanos, fue el sacrificio de Jesucristo delante de Dios por cada uno de nosotros. De un sacrificio completo, agradable. Y nosotros recordamos en este día, primer día de la semana, a través de participar con el pan sin levadura, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo cuando entregó su cuerpo para ser puesto en aquel madero. Y por ello damos gracias a Dios que nos permite en esta mañana participar de este pan sin levadura con el cual estamos recordando el sacrificio del Señor. Oremos. Le damos gracias, Padre, porque nos permite a través de este pan sin levadura hacer memoria del sacrificio de su Hijo cuando entregó su cuerpo para ser lastimado en aquella cruz. Y Dios pues fue lastimado por culpa nuestra, y esta mañana recordamos ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros y que no me lo merecíamos, pero su gracia lo ha hecho posible. Y Padre, siempre que hacemos este momento, llevamos nuestra mente y nuestro corazón a ese momento en el cual Cristo murió por nosotros y nos da la oportunidad de participar de ese pan. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Asimismo, también tomando este jugo fruto de la vid, recordemos que cada que nosotros, el primero de la semana, tomamos el jugo, con ese jugo, bueno, hacemos también memoria de la sangre que se derramó. Oremos por el jugo fruto de la vid. Le damos gracias también, Padre, porque nos permite en esta mañana sus hijos participar de este jugo fruto de la vid, con el cual, Padre, estamos recordando la sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz del Calvario y que ha limpiado nuestras culpas. Gracias, Padre, porque ese sacrificio no lo merecíamos, pero su misericordia ha hecho posible, Padre, que podamos obtener esta bendición a través del sacrificio que hizo Jesucristo en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y con ello, Padre, pues no hay manera de pagarle, solamente queremos ser obedientes, queremos, Dios, ser mejores hijos. Y de esa manera, Padre, pues vivir también dignamente delante de usted, para siempre recordar este momento tan importante y la bendición que nos da también, que es la vida eterna. Se lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo termina también esta enseñanza sobre la mesa del Señor, diciendo, así pues, todas las veces que comeres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque nos ha permitido cumplir esta mañana con este mandamiento, también de cada primera de la semana, participar de estos dos elementos con los cuales hacemos memoria del sacrificio, Padre, que fue hecho en la cruz del Calvario y que ha dado la esperanza a nuestras vidas, y sigue también, Padre Santo, trayendo más almas a sus pies. Gracias por darnos esta oportunidad de participar, de hacer memoria, de recordar, y Padre, pues también de agradecer la oportunidad de estar delante de usted, pero también tenemos la esperanza de que Cristo pronto volverá, y Dios, si usted nos da vida, le veremos venir glorioso. Bendiga a su iglesia, Padre, que ha participado también de este mandamiento más, y pedimos, Padre, que lo hagamos siempre con respeto, con reverencia y sobre todo con amor por lo que hemos recibido de usted.
Se lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un mandamiento, hermanos, todavía también aparte, es la ofrenda. En la primer libro de Crónicas, 29:9, el Antiguo Testamento habla de unas actitudes importantes del pueblo de Israel. Primer libro de Crónicas 29:9 dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Siempre, hermanos, sabemos que la ofrenda es algo voluntario, ya no es el diezmo. Ahora es cada uno según haya prosperado y según haya propuesto también en su corazón. Es como apartamos también nuestra ofrenda para que cada día también como parte de la adoración, recuerden ustedes, es parte también de nuestra adoración, podamos cumplir con Dios al participar de esta ofrenda para que la iglesia continúe con sus proyectos. Recuerde, el proyecto de la iglesia es anunciar a Jesucristo como el único Salvador y la única esperanza para la humanidad. Acuérdense, la ofrenda es algo de lo que mucho Dios nos ha dado. Apartamos poquito para participar y guardarlo para el uso de la iglesia. Vamos a orar por la ofrenda. Le damos gracias, Padre, también porque usted nos ha permitido tener lo necesario. En este mundo ocupamos del sostenimiento, de la comida, del pago de todas las cosas que necesitamos, Dios, y usted ha sido fiel para darnos, Dios, todo lo que necesitamos en este momento y nos ha bendecido. Pedimos, Padre, que también así de lo que hemos recibido de usted, ahora de su mano, también participamos de esta ofrenda, reconociendo, Dios, que no es suficiente nunca lo que podemos dar, pero lo que damos lo hacemos de todo corazón y pedimos, Padre, que sea bendecido por usted, porque sabemos que usted bendice al dador alegre, el que da con amor, y es lo primero que debe tener nuestra ofrenda esta mañana para agradarle a usted y de esa manera, Dios, pedir que sea también prosperada su obra donde quiera que se encuentre. Se lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y vamos a despedirnos con un último canto, el número 140, todos los que tengan sed. Número 140 y estaremos despidiendo esta transmisión, agradeciendo a todos los hermanos en diferentes lugares que se están conectando y que estuvieron esta mañana en esta adoración que le damos a Dios desde el hogar de mi familia aquí en Tampico, Tamaulipas. Todos los que tengan sed. Número 140. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará, les dará. Harten su pactado bien, eterna, eterna. Con el místico David, rey, maestro, capitán, de las huestes que al Edén llevará, llevará. Como baja bienhechor, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productiva, pleno bien, vencedor que al fin será, por la fe, por la fe. Amén, hermanos, pues gracias a Dios. Primeramente que nos dio la oportunidad de estar en esta meditación a través de la oración. Y hermanos, pues Dios les bendiga grandemente donde quiera que ustedes estén.
verdaderamente, hermanos, es una oportunidad más de acercarnos a Dios aún en la pandemia. Pronto, primeramente Dios, creo que las cosas van cambiando. Probablemente ya estaremos con la confianza de poder salir. Algunas congregaciones ya están reuniéndose. Ojalá y lo hagan siempre con las medidas adecuadas. Pero bueno, quienes todavía queremos esperar un poquito, también sabemos que pronto disfrutaremos de la reunión de la iglesia, donde quiera que estemos. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sigamos orando para que la pandemia siga pues disminuyendo y la gloria de Dios siga siendo más fuerte en nuestras vidas a través de que la pandemia vaya disminuyendo y nuestra confianza y nuestra fe siga aumentando. Gracias, hermanos. Nuestra hermana Jessie González de San Fernando pide la oración también. Claro que sí, la familia Santos. Hay varias familias que están pidiendo oración, hermanos, así que vamos a incluirlos en la última oración y vamos a despedirnos entonces, hermanos. Pues ya, de hecho, ya hice la oración, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga y vamos a estar en las manos de Dios y seguimos orando por la necesidad de los hermanos. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros y Dios les bendiga grandemente.